Buenas noches a todos, bienvenidos a la Supermesa de esta semana. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Piensen en la persona más migajera que conocen. ¿Ya? Bueno, esa persona se queda pendeja al lado de Lord Molecula. No, qué cosa, Dios mío. Hay una combinación aquí muy extraña, casi contradictoria a nivel psicológico. Porque por un lado, el señor Molecula está dispuesto a arrastrar lo poco que tiene de dignidad por los suelos para hacerse notar de la peor manera posible con tal de llamar la atención de Andrés y poder reentregar su porquería de tesis. Por un lado, no tiene escrúpulo alguno en publicitarse como un migajero, güey, a nivel nacional. Y por otro, tiene tal nivel de arrogancia intelectual que él cree que su tesis es tan buena que se la tiene que entregar al expresidente, güey. Digo, se reconoce que lo haya logrado, pero sus métodos fueron los peores. Pedazo de humillación se tuvo que meter con su manta toda ridícula, güey, hacia afuera del rancho del presidente. O sea, pagando un viaje, güey, al rancho del señor en Chiapas para darle su basofia de trabajo. Que, ojo, la Septien ha dicho que ese trabajo no ha sido aceptado ni es reconocido por ellos como trabajo de titulación, porque evidentemente es una burla al periodismo. Simple y sencillo. El trabajo y él. Todo empezó este lunes, cuando pasó la noche en Chetumal, camino a Chiapas, cosa que no entiendo, porque hay vuelos directos a Tuxtla, güey. Pero bueno, cada quien sus viajes. Al día siguiente, llega por Tren Maya a Palenque. Mi niño estuvo parado frente al portón de la Quinta Presidencial con su pancarta esa toda pedorra. Tras esperar más de 2 horas, güey, imagínate lo migajero que tienes que hacer para quedarte parado 2 horas sin que la misión haya tenido éxito, güey. Obvio, y así hubiese esperado días, ¿no? Y lo que le iban a recibir. Claramente no lo iban a recibir. Publicó su video intentando generar lástima en la gente y en Andrés. No tuvo éxito y al final publicó una foto con AMLO, toda ahí hecha con inteligencia artificial, güey. O sea, ya hay un nivel de desquicie francamente infernal. Entonces, aprendan, por favor, de Lord Molecula. Nunca sean así de migajeros, cabrón. Porque está de pena ajena. De verdad. Es que, neta, qué putoso, güey, con este carnal. Y ahora, se estarán preguntando, ¿cómo habrá sido que mi lord, mi señor erudito del periodismo, Mr. Molecula, logró costearse el viaje allá a la chingada? Una investigación publicada por mi tocayo Loret puede que tenga una pista de este asunto. Porque resulta que en las mañaneras, entre los reporteros, hay un grupo de mercenarios que hacen preguntas por consigna. Es un chisme espectacular, déjenles cuento. Estos infelices aprovechan que Presidencia los acreditó para entrar a las conferencias de Claudia para insertar temas o preguntas buscando reacción de la presidenta de todas ustedes. Van con asociaciones, sindicatos o lo que se haga falta y les ofrecen su amable ayuda. Les dicen, oye, yo le pregunto a la presidenta de tu asunto, pero primero ponte la del Puebla. No, pues ¿cuánto puede costar una pregunta, una perra pregunta? Te estarás preguntando. Según lo que encontraron, 150,000 varos masiva, porque lo facturaron estos pendejos. El caso que publicó Loret habla de Omar Niño, Charlie Domínguez y la pregunta que vendieron a una asociación de cañeros en San Luis Potosí. Porque les facturaron, todo muy formal, ¿no? No vaya a ser los 150,000 varos masiva, que son por ahí de 170,000 pesos. Pusieron en la factura servicios por producción y edición de video. Eso ya es un problema, es un delito por simulación de operaciones. Pero bueno, dejando eso de lado, hasta firmaron un contrato y tal. Bueno. Pero no va el tarado de Charlie Domínguez a hacer mal la pregunta toda mal, güey. Tomándose libertades creativas, ¿no? Según, o sea, lo hizo tan mal Charlie Domínguez al grado que los cañeros que los habían contratado cancelaron todo. Adiós. O sea, ni nada y pidieron el dinero de regreso. Estos mercenarios, porque lo son, estaban monetizando algo que es un servicio público de información. Lo que me hace pensar, ¿cuántas veces lo habrán hecho? ¿Y quiénes más lo hacen? Porque seguro no son los únicos. O sea, cada que vemos preguntas fuera de coyuntura, cuidado. Porque puede ser así que pues, ahorita todo el mundo anda hablando de que Bermúdez Requena ya está en la cárcel, que si Adán Augusto anda viendo la Champions en plena comparecencia del secretario de Hacienda y de repente sale un reportero, así ese, disculpe, presidenta, recabar su... Que me mama como... usan las palabras acá súper rebuscadas para verse más estudiados.
Disculpe, presidenta, recabar nada más un comentario respecto a la problemática que se está suscitando con los cañeros en San Luis Potosí. ¿Qué, güey? No chinguen, o sea, digo, espero de verdad que ya le hayan revocado la acreditación a estos dos por haber monetizado su acceso a la conferencia. Porque ni Omar, ni Charlie, ni mi niño Lord Molécula son dignos representantes del periodismo mexicano. Son lacras arrastradas, remedos de comunicadores, miserables mercenarios que nunca antes habían recibido la atención de nadie. Y la neta se nota. Señores, es momento de irnos con la supermesa. Ahora sí. Estamos aquí en la supermesa con Rodrigo Miranda, vocero del Partido Acción Nacional, y Vianey García, diputada federal por el hermosísimo estado de Puebla. Gracias a ambos por andar por acá. Tremenda la gastronomía poblana, Vianey, la verdad. Deliciosa. La verdad es, no sé, no te voy a decir, no sé si de las mejores. Sí, pero no, es considerada, no, yo sé, junto con Oaxaca, de las mejores comidas en todo el país. Oaxaca y Puebla se pelean siempre el primer lugar. ¿Y la yucateca no? Y la yucateca ya le sigue. Pero la yucateca también es muy rica. Pues. La veracruzana. Yo te digo la verdad. Sí, toda la comida. Y todos los estados, la neta, tienen. Pero Puebla sí tiene un lugar en el corazón. Ah, claro. Sí. Sí, claro. Es que yo te voy a decir algo y me vas a odiar por lo que voy a decir, pero entre el mole poblano y el oaxaqueño, yo sí prefiero el oaxaqueño. Claro, hay de Yo gustos. prefiero el poblano, por ejemplo. Mira, ya ves. Ya, nada, no hay Ya empezó el verdad debate. absoluta en los goles. Ya, esto es debate gastronómico. Oigan, hoy, aprovechando que es 2 de octubre, creo que me parece correcto empezar con justo una especie de rememoranza, ¿no?, de lo que pasó en el 68. Únicamente, pues, tomando en cuenta lo que fue el pliego del movimiento estudiantil de hace 57 años, para, pues, medio medir la onda si hemos sentido progresión en estos 57 años. Entonces, ¿creen que ha pasado? Digo, evidentemente ya el PRI ya no está, pero hay otras cosas que me imagino siguen un poco vivas del movimiento. Sí, bueno, yo creo que a la distancia podemos revisar que no estamos viviendo los tiempos tan desafortunados en donde esta represión a través del Estado militar llegaba con las y los estudiantes por el solo derecho o la sola necesidad de ejercer sus derechos como individuos. Y a mí me parece que hoy no solamente ya no estamos en ese estado, sino que se reconoce y se ha pedido perdón por estos asesinatos que hubo en nuestro país con las y los estudiantes. Yo creo que hoy se ha abierto la puerta no solamente al diálogo, sino también a que muchos de esos nietos de quienes estuvieron en el 68, pues hoy estamos ocupando espacios y venimos de una lucha estudiantil que nos ha permitido a nosotros pues también levantar la voz en términos generales de las desigualdades que existen en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que para nada se compara el 68 con lo que hoy estamos viviendo en un país progresista, en un país democrático, en un país donde, a diferencia de lo que otros pudieran decir de que hay dictaduras o que se está construyendo el morenato, hoy somos un país mucho más democrático y entendiendo también la pluralidad de ideas, y eso a mí me parece que consolida una democracia y que imposible hacer que se ocupe la fuerza como se pasó en ese momento, ¿no? Es progresista y es democrático el país, pero amanecimos con un Zócalo bardeado, un Palacio Nacional bardeado. No sabemos el mensaje que busca dar el gobierno de la República, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con amanecer y que los manifestantes reciban un Zócalo amurallado. Esas murallas a las que nos acostumbró Andrés Manuel López Obrador, las mismas murallas que recibían a las mujeres feministas que pedían que no siguieran matando mujeres en el país, esas son las murallas que hoy a 57 años el gobierno de Morena, progresista democrático, recibe a los manifestantes. Yo creo que hay una gran deuda, profunda deuda, de los nietos del 68 con sus abuelos. Tenemos, por ejemplo, a un Pablo Gómez que hoy ocupa la comisión para la reforma política en el país, que es heredero del movimiento. Él estuvo en el movimiento y hoy lo vemos hablando sobre quitar las plurinominales, por ejemplo, en el sistema político mexicano. Entonces te das cuenta que aquello por lo que lucharon, hoy por hoy lo intentan desmantelar. Yo creo que la memoria de las personas que cayeron en el movimiento estudiantil del 68 y todos aquellos que venimos emanados de la educación pública, tenemos la obligación de alzar la voz y decir que las cosas, si bien no son iguales, pero no son muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, un partido que intenta a toda costa convertirse en hegemónico. Tenemos un partido también que está intentando acotar la libertad de expresión, que está intentando acabar con la oposición. Tenemos un partido que incluso ya vemos, como lo vimos en el primer informe de la presidenta, que tenemos a todas las primeras planas de los
los periódicos nacionales con la misma frase como pasaba en el 68 con Gustavo Díaz Ordaz. Yo creo que el día de hoy es importante que reflexionemos y que nos demos cuenta de que la democracia es un bien que tenemos que cuidar y que aunque parezca que ya la hayamos conquistado, siempre va a llegar una persona con tintes dictatoriales, autocráticos, autoritarios, a querer destruir esa construcción democrática de tantos años. A mí me da mucha risa como dice, es que va a acabar con la oposición. No, bueno, la oposición solita ya se acabó con ustedes mismos. O sea, no hay posibilidad de que Morena intente callar o mediar o tratar de limitar sus derechos políticos electorales, ¿no? O sea, hoy vemos que incluso la misma militancia del Partido Acción Nacional, el 60%, representa o más bien apoya al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el igual sentido del PRI, el 60 y tantos % del PRI. Entonces, la oposición solita se ha acabado, no hay necesidad de que alguien llegue y los termine. Se ha acabado, pero la quieren acabar con eliminando el fuero, por ejemplo. Eso también es una cosa justo. En el gobierno de Díaz Ordaz, pues se atacaba a la oposición y incluso los encarcelaban. Ahora ya va a ser mucho más fácil encarcelarlos. Ya hablaremos de ese tema, pero el fuero se hizo para defender la libertad de expresión de los legisladores. Entonces ahora vemos esos intentos, insisto, de derribar toda esa lucha democrática que dejó el movimiento Acción Nacional, 68. ¿No? Y una acotación. El máximo líder del movimiento de la Regeneración Nacional, el Mesías Tropical, es curioso porque pues, él se supone que encausa valores democráticos, pero él mismo decidió afiliarse a ese partido una vez que ya había terminado la matanza estudiantil. Yo no sé qué congruencia puede tener un joven que milita en ese partido de Morena, sabiendo que su fundador, sabiendo de la matanza de estudiantes que había habido, se decidió afiliar a ese partido político. Yo creo que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Venir con ese argumento se me hace disminuir toda la lucha política, histórica, partidista que hay en nuestro país. O sea, no podríamos entender la historia de México si no se hablara del PRI como este partido que logra consolidarse a lo largo de la historia y que además de él resultan varias corrientes de pensamiento. Entonces, hablar desde esa posición me parece un argumento muy diminuto, pero eso no es el tema de discusión. Pero a ver, justo ahora que estamos hablando de la reforma, que viene, todavía no sabemos qué va a contener, estamos ahí viendo personajes ilustres trabajando en la misma, pero justo una que dijo ya la presidenta es esa del fuero. En lo personal no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí se debería mantener. La realidad es que sí se ha abusado mucho, ¿no? El tema del fuero. Todos los partidos han protegido a los suyos a la costa de lo que fuera, pero pues al final, ¿qué opinamos aquí? O sea, del fuero yo creo que sí, o sea, tiene una razón de ser, pero ha sido abusado hasta el cansancio. Bueno, yo tuve oportunidad de ser diputada local en Puebla. Oye, ¿qué se siente tener fuero? Cuéntame. y justamente en Puebla fui una de las promotoras en eliminar el fuero constitucional. O sea, sí creo que bajo este esquema en el que nos encontramos el día de hoy, en donde se respeta la pluralidad de ideas, aunque digan que no, o sea, pueden decir misa. Yanek, o sea, mira, tu propuesta es así a la goma y que no haya ningún tipo de... Sí, que no existiera un manto protector, digámoslo de alguna manera, en donde hubiera ciudadanos de primera y de segunda. O sea, porque el fuero justamente nace con esta intención de que no se podría reconvenir las ideas de quienes estaban en ese momento legislando o aportando o debatiendo, ¿no? Y eso no necesariamente pasa, o más bien no pasa en este momento en la historia de nuestro país. Y bajo este esquema en donde debería de estudiarse, donde debería de no existir la impunidad, yo creo que es una figura que ha sido de alguna manera pues ya acotada, ha sido ya vista con un tema ya un poco viejo, le llamaría yo. Yo sí creo que la progresividad en el tema de los derechos y las garantías de los mismos, incluso para las y los legisladores, debería de pues mantenerse, pero no así con un derecho supremo encima de otros. Es decir, el fuero constitucional, desde mi punto de vista, ya escucharemos los foros y demás que venga, pues permitirá, la eliminación de permitirá que no se tenga esta visión de que los diputados o las diputadas no puedan llegar a un proceso judicial porque tienen un manto que les impide hacerlo, ¿no? Es curioso porque que del gobierno surja la propuesta de eliminar diputados plurinominales suena peligroso, ¿no? Regularmente la historia de la joven democracia mexicana nos dice que toda reforma política viene impulsada por organizaciones de la sociedad civil, por los ciudadanos, y pues hoy vemos desde el púlpito presidencial a la presidenta que menciona que
quiere eliminar el fuero por una voluntad muy personal, ¿no? Ella cree que es bueno eso, como si lo que la presidenta opinara tendría que ser lo que tendría que dominar los mandatos de una república, y pues no es así. ¿Qué sucede? Es curioso porque el pensar en eliminar el fuero te pone a pensar en lo que pasaría después de que se elimine el fuero para los diputados. Los diputados no tendrían libertad de poder decir nada. Si con fuero es limitado las amenazas que hay contra los diputados, es un tema de garantizar la libertad. De todas maneras, hay mayorías en la Cámara, hay órganos que se dedican a investigar delitos que cometen algunos legisladores y se puede desaforar, ¿no? Entonces, es cuestión de un trámite, de un proceso, de un procedimiento. Yo quiero aquí mencionar que me parece una constante muy interesante la que estamos viviendo, porque la compañera diputada es poblana, pero aquí en la Ciudad de México venimos de 6 años de Claudia Sheinbaum, que gobernó la Ciudad de México, y cosas que pasaron en la Ciudad de México negativas, ahora ya también están pasando a nivel nacional. Por ejemplo, eso que ya disminuían los muertos, pero aumentaban los desaparecidos, eso nos pasó en la Ciudad de México desde el 2021, más o menos 20, 21, 22, y ahora a nivel nacional está pasando. ¿Qué está pasando también a nivel nacional? ¿Quién eliminar el fuero? En la Ciudad de México, en plena campaña de la Ciudad de México, la coordinadora de los diputados locales del Partido Acción Nacional, el principal partido opositor en la Ciudad de México y en el país, la querían detener. Y como en México no hay fuero, en la Ciudad de México no tenemos fuero, la señora estaba embarazada y estuvieron a punto de quererla meter a la cárcel en plena campaña electoral. Además, unos días antes de la elección, afuera de la casa de nuestro representante electoral del PAN en la Ciudad de México, estaba un grupo de policías ministeriales queriendo entrar a su casa. Sus hijos estaban ahí, él no estaba ahí. Hubiera sido una tragedia eso que por suerte se evitó. Por suerte Dios. ¿A qué voy con eso y concluyo? Pero ¿cuál es el delito por el cual se les...? Pues el delito que surgía al calor de la elección, sí, porque cualquiera. estaban a punto de perder la Ciudad de México. Así parecía. Entonces, ¿cómo voy a creer que a una diputada embarazada la querían encarcelar? Excusando mil cosas en pleno proceso electoral. Entiendo que a lo mejor, como le está pasando ahorita al diputado Cuauhtémoc Blanco, que lleva 1 año de ser diputado y que tiene un desfalco millonario que dejó a niños y a mujeres sin medicinas y sin instrumentos médicos, pues entiendo que se procese, pero en plena campaña electoral querer encarcelar a la coordinadora de los diputados de oposición, pues parece que estamos hablando de un gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Oye, tiene al final este asunto un propósito del fuero. Yo creo que si lo llegan a eliminar, digo, entiendo tu punto, por supuesto, pero sí creo que va a ser abusado muchísimo. O sea, porque entonces ahora no se ha abusado mucho de él. No, a ver, abusado en el sentido de que, pues como ya no hay, con mucha libertad puedes acusar a ti, por ejemplo, que eres diputada, pero como de cualquier delito que está en el artículo 19. Sí, pero como... Y esa es prisión preventiva. Y así como ya no hay ningún tipo de protección, pues en lo que son peras o son manzanas, en teoría te tendrían que llevar a prisión preventiva en lo que se resuelve ese caso. No, porque no todos los delitos entran dentro de... Ya sé, pero si yo te llegara a acusar, por ejemplo, tengo porquería de evidencia, pero pues con cosas muy, muy blandas se llega a configurar ese asunto de la PPO, de la prisión preventiva oficiosa. Imagínate que sí sucede. O sea, imagínate las eso es a lo que al final a mí me da como... o sea, pensemos todos que aquí los tres somos diputados de oposición. ¿Con qué libertad te vas a parar en la tribuna de San Lázaro o del Senado a hablar y decir que el gobierno está robando? O sea, pues evidentemente, si de por sí yo creo que debe ser complicado, tú lo has vivido, estar ahí en tribuna debe ser difícil, ¿no? Aunque seas diputada del oficialismo, pues te impone la tribuna de 499 diputados enfrente de ti. Ahora imagínate pararte ahí y condenar los abusos o las corruptelas del gobierno en turno. Tú sabes que a lo mejor y saliendo de ella te van a detener por cualquier cosa porque vieron que no le pagaste al SAT algún impuesto y vas para la cárcel. O sea, yo creo que tenemos que pensar todos, las personas que nos dedicamos a asuntos públicos, en siempre asegurar los derechos. Y el fuero es un derecho ciudadano de protección a las libertades de los diputados. No es un derecho ciudadano, es, digamos, una concesión para los políticos. O sea, porque si fuera un derecho ciudadano, lo tendrían todos y todas. Es decir, se establece bajo un esquema... No, porque son 500 diputados que representan a los ciudadanos. Por eso tienes que asegurarles que ellos puedan defender lo que pasa en cualquier territorio nacional. Eso a mí me parece que tiene que hacerse. O sea, eso se hace, pues. Eso es la representación que nos permite a nosotros pararnos en la tribuna. Ahora, ¿qué podría ser la diferencia de que con qué libertad te sientes para poder pararte en la tribuna aún sin fuero? Pues con la libertad moral de que no cometiste ningún delito y por más que te quieran inventar, pues entonces...
Si ves el artículo de prisión preventiva oficiosa, eso no importa. No, pero eso, solo concluyo con mi idea. O sea, con la libertad moral de decir, pues yo no cometí ningún delito y si se me tiene que juzgar, que se me juzgue. O sea, hay pero un vas a gran encarcelar discurso. 2 años a alguien nada más. A mí me parece que ¿En la Ciudad de México justamente una de las cosas que busca el tema o que trata de ir aprovechándose en el tema de la reforma al Poder Judicial son el tema de los tiempos. O sea, sí vivimos en un país en donde desafortunadamente se ha enquistado la corrupción en todos los poderes y que para limpiarla pues nos cuesta mucho, ¿no? Y ahora a través de la reforma al Poder Judicial lo que se establece también tiene que ver con el tema de los tiempos. Las transformaciones son lentas porque tiene que ver con un esquema de limpieza en cada uno de los espacios. Así que, pero el fuero no limpiaría. El fuero no limpiaría. A mí yo creo que me mejor parece limpiemos, metamos a la cárcel primero a los narcotraficantes que ustedes pedían abrazar y no metamos a la cárcel a los diputados y a los que volvieron secretarios de seguridad y que están encarcelados ahora. Que dejemos en claro algo muy fundamental. Lo fundamental es respetar las libertades y démonos cuenta cómo el último año, en el marco del primer informe de Claudia Sheinbaum, lo único que ha sido constante es el retroceso a las libertades. Y ahorita estamos hablando del fuero, y seguramente en unos minutos vamos a hablar de que también quieren quitar el amparo. Después, ¿qué va a seguir? Que no podamos estar en un programa aquí porque estamos violando el código de ética y de moral del... No me eches la sal, hijo, no manches. A eso vamos, por eso te digo que es un momento de alzar la voz. Yo sí creo que estamos, lo dijo la diputada al inicio, que hay quienes opinan que estamos de camino a una dictadura. Yo creo que sí estamos. Y no porque lo digamos, sino porque lo vemos. Basta abrir un diario, incluso La Jornada, en su primera plana o en la plana de atrás, para que nos demos cuenta que todo indica que vamos en un retroceso de libertades y eso preocupa, por supuesto. Yo creo que esto, al final, si tuviéramos una fiscalía medianamente decente, alguna de las 33, porque las 33 son una basura, probablemente no me alertaría tanto este asunto. Pero pues, al final el tema de la inmunidad parlamentaria se usa en muchos países. O sea, no solamente aquí en Reino Unido existe, creo que en Brasil, en Estados Unidos igual tienes no es que sea una protección, pero sí es un proceso extra meramente político que se tiene que seguir para asegurarnos de que cualquier cosa que se le pueda señalar a un legislador no sea motivado políticamente. Digo, ya pasó, creo que la legislatura pasada pasó 2 veces con justo miembros de Morena. Quiero poner otro ejemplo. Nosotros en la Ciudad de México, y hablo de nosotros porque entiendo que la diputada es de Puebla, esto es un programa de alcance nacional. Nosotros en la Ciudad de México tenemos una fiscal que acaba de ser electa que curiosamente es hermana de la presidenta nacional de Morena. Entonces imagínate qué garantías tendría un diputado de oposición de ser investigado o de ser acuñado por delitos por la hermana de la presidenta del partido en el poder, ¿sabes? Entonces, pues para evitar suspicacias, yo no dudo de la eficiencia y del talento de la fiscal de la Ciudad de México. Pero la juzgas por para ser evitar, familiar. ¿no? Sí. Para evitar cualquier suspicacia, protejamos a los diputados con fuero para que ellos tengan la libertad de poder hablar fuerte y claro de lo que se está haciendo mal. Yo creo que al final se acaban terminando... Bueno, perdón. Yo creo que ese es un tema que se tendrá que entrar al estudio y al análisis profundo. O sea, sí debemos de encontrar a lo mejor esquemas que nos permitan que no haya ciudadanos de primera, que no haya ciudadanos de segunda, sino todo lo contrario, y que se busque de alguna manera proteger la opinión de las y los diputados sin que esto represente pues un exceso, ¿no? en los temas de debate. Porque no olvidemos casos de abuso del fuero. Por ejemplo, hay personajes que no hicieron campaña y que llegaron a ser senadores. Ahí está Ricardo Anaya, ¿no? Cuauhtémoc Blanco. O Cuauhtémoc Blanco. No, pero Cuauhtémoc también viene de la fue Pluri. ese No, fue o sea, no, Pluri. o sea, no Sí, quiero... fue un rollo no también. quiero que se... Exacto, o sea, que este tipo de personajes a través del fuero pues lleguen a ocupar un espacio y que sean inmunes, ¿no? Entonces sí creo que debe de verse de mucha amplia visión en donde no hay este tipo de abusos. Mira, yo creo que sí podríamos adoptar un esquema justo como el que estaba mencionando el Reino Unido. Allá no protegen todo. O sea, protege mientras estás en el Parlamento y todo lo que tenga que ver estrictamente con tu trabajo como legislador. Claro. Fin. Claro. Listo. O sea, si es desfalco, si es mataste a alguien, ¿no? Queriendo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el diputado que también Atropelló a alguien, ¿no? Ajá. Y se tuvo que meter en la cajuela. O sea, ese tipo de abusos es los Pero que no eso se sí deben de pasó. Y permitir. digo, obviamente se reconoce que si lo desaforaron, está en el proceso y ahorita está en el tanque. Pero a ver, si fuera todo eso, no hubiera tenido que haber un proceso de desafuero, que al final hubo, pero a lo que veo es que pues, era mucho más, o está mucho más acotado. Pero ¿no? insisto, Digamos, el esquema que de- se vuelve político, Ahorita, pues. ahorita es quitar los plurinominales. Después es quitar el fuero.
pues después entonces va a ser también prohibir los partidos de oposición, porque es una constante. Entonces yo por eso creo que desde la primera alerta de retroceso tenemos que alzar la voz. Incluso yo le daría una invitación a la diputada, entiendo que tú estás a favor del fuero, pero pues si hay algún diputado, estás en contra del fuero, perdón, si hay algún diputado que esté a favor del fuero, que sea del partido del régimen, del narcopartido del Huachicol, pues que alce la voz y diga, pues yo estoy a favor del fuero porque, bueno, incluso luego hasta los mismos gobernadores de Morena persiguen a sus diputados de Morena, entonces, por la lucha interna que hay en el partido del régimen. Entonces, yo por eso creo que, insisto, cualquier retroceso democrático que surja como alerta tiene que ponernos a todos en guardia. O sea, lo que yo al final quiero poner como en claro es que si retiran el foro por completo, no solamente podremos llegar a acusaciones a nivel federal. O sea, cualquier gobernador de un partido de oposición puede acusar a un diputado federal de cualquier delito y buscar que se arreste a ese diputado. O sea, yo siento que igual se están exponiendo demasiado. Digo, no es que no quisiera yo ver a varios políticos encarcelados, pero sí, o sea, se va a prestar un abuso constante, no solamente acusándose desde el poder, sino de varios pues sí, estados de oposición que pues, tienen Aguascalientes, Durango, Coahuila o cualquier otro que me digas, que se presta. O sea, digo, es que uno no confía. La burra no era arisca, ¿no? Al final se abusa mucho de ese tipo de cosas. Sí, pero no se está en esos nunca fue diputada. Pues. Quizás por eso tenga la... Andrés Manuel tampoco. Por eso también. Pero quizás por eso tenga la ligereza de decir, eliminemos a los diputados, primero, no conoce el Poder Legislativo. No, a mí entonces, me quizás parece... que valga la pena que aprenda un poco del Poder Legislativo. Fox fue el último presidente que fue legislador. A mí me parece que... Peña fue local. Peña fue diputado local. Así es. A mí me parece que la ligereza con la que se menciona esto es con la ligereza moral de decir yo no cometí ningún delito y tengo la posibilidad de hablar desde mi visión crítica moral de cualquier tema que esté mal en este país. Entonces yo creo que eso se tiene que garantizar. Pero yo siento que los diputados de régimen pierden fuerza sus argumentos en contra del fuero porque, y bueno, por ejemplo, tú eres diputada, ¿no? Entonces tú tienes la libertad de poder hablarlo, pero las personas que son de diputadas o diputados de oposición tienen que asegurar que puedan hablar siendo de oposición y con Marta Erika Alonso en Puebla, yo propuse eliminar el fuero. Que duró meses. Pues de todas maneras, lo que haya durado, o sea, lo que te da la calidad moral de decir no queremos un privilegio sobre los demás, es que actúes bien en tu manera de vivir. Pero no es que no es un tema de actuar bien o actuar mal, es un tema de pues es que sí. Que insisto, como en la Ciudad de México nos pasó que en plena campaña, a una semana de la elección, querían meter a la coordinadora del grupo parlamentario. O sea, eso es kafkiano, ¿sabes? Yo creo que... Mientras no cometas un delito, pues puedes estar con la cara limpia, muy tranquila. Si estuviéramos viviendo en primer mundo, donde los procesos judiciales no fueran tan arcaicos y no existiera la prisión preventiva oficiosa como en este país, te juro, no tendría problema con que no existiera. Es que también tiene que ver con mucho la voluntad política. O sea, yo lo que creo ahora es que hay una serie de instrumentos que imposibilitan acceder a la justicia, incluyendo, primero, pues a través de un esquema establecido por privilegios. Es decir, si tienes contactos, si tienes influencia, si tienes dinero, si no lo tienes. Eso está, y eso es lo que se trata de eliminar, y eso es lo que tratamos de combatir. Ahora, mucho más cuando eres, tienes oportunidad de ser diputado. No tendríamos por qué atravesar toda la serie de esquemas que ya mencionaba, y además la de que sea político. O sea, sí creo que tiene mucho que ver con un tema de voluntad política o de contexto político. Por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo quiero hacer referencia aquí. Quien presenta las carpetas de investigación es Uriel Carmona, quien entonces era fiscal en el estado de Morelos, que traía un pedo cortado con este personaje, con Cuauhtémoc, y que presenta una carpeta en el sentido de que se le pudiera hacer una especie de venganza política, y una carpeta sumamente endeble, muy flaca de lo que tenía que revisarse. Pero imagínate y eso, que le imposibilitaba, y lo encarcelan en lo que vemos cómo está la cosa. Pero que le imposibilitaba a él, ¿no? Que le imposibilitaba a la víctima realmente a acceder a la justicia, porque esa carpeta se iba a desechar en primer momento. Entonces, sí creo que poner esta serie de trabas, porque además se vuelve un argumento en la oposición en decir, no le quieren quitar el fuero a fulanito de tal porque lo protegen, porque una serie de cosas, ¿no? En donde de primer momento pues es eliminen el fuero para que pueda ser investigado, para que pueda ser revisado el caso, y entonces si tiene que proceder, que proceda. O sea, yo sí creo que la bandera de defender el fuero no debería de verse con esta visión desde nos están quitando todos los mecanismos de defensa.
forma más de parte de una narrativa de la oposición en el sentido de decir, estamos volviéndonos una dictadura, Solo cuando en esos momentos de dictadura, como lo mencionábamos al inicio, sí mataban a estudiantes, no necesitaban tener fuero ni ser diputados, los mandaban a matar por el solo hecho de pensar distinto. Solo pregunto algo. O mandaban a asesinar a quienes estaban en contra del sistema en Acción Nacional, y podemos poner un ejemplo de quienes se atrevían a señalar a García ¿Cuándo Luna. 25 años? Entonces me parece Morena, muy ahora importante. integrantes de Morena. Me parece muy importante que no se caiga en ese discurso. ¿Cuándo 25 años los ahora integrantes de Morena dieron la consigna de eliminar el fuero? Siempre. Nunca. Siempre. No, nunca. Te Quiero estoy ver. diciendo que yo como Nunca. diputada local Ahora propuse eliminar el ¿y fuero. por qué no lo eliminó López Obrador con sus abruptas mayorías? Porque no teníamos Porque mayoría no había absoluta. voluntad, no había voluntad. No teníamos No había mayoría voluntad. absoluta en el Congreso. Por eso. Entonces, nos la quitaron imagínate, los 2 periodos concluyo del con esto y presidente así López sencillo Obrador. para que nos demos O cuenta de sea, la alerta autoritaria. Y lo digo frente a la cámara. es más, el mismo ¿Quieren- presidente concluyo. atravesó un proceso Dame la de oportunidad de concluir, desafuero, dame la oportunidad de pues. concluir. Quieren quitar el fuero legislativo. Entonces, ok, el diputado no va a tener fuero La y inmunidad también quieren quitar el legislativa. amparo. Entonces, Eso ya es mejor falso. a ver si no les quieren quitar el rosario a Oye. la gente para que pueda rezar que no le Pero pase nada. se va a mantener el fuero para gobernadores y presidencia, ¿no? Me imagino. El presidente de la República no tiene fuero y el Gobernadores tema de tampoco tienen. Los No, el gobernadores presidente de la Claro, República tienen. lo Por eliminó supuesto Andrés que Manuel tienen. López Obrador. No, dijo que lo eliminó, pero no es cierto. A mí me parece que tendría que No, eliminarse no, lo que hizo- en medido sentido de todos. Lo que De hizo- gobernadores, gobernadoras, presidentes, diputados, senadores. O sea, no debería de haber. Yo es lo que creo, aunque, ¿no? Es diferente el ejecutivo que el legislativo. No, a ver, Sí, Porque, claro. o sea, un yo estoy ejecutivo 100% de tiene acuerdo. mucho más A ver, cola que yo estoy de el acuerdo. Pero un legislador, que es el que representa a las diversas ideas, digamos, la diversidad del país, sí creo que es indispensable, porque es lo que pasa en cualquier democracia, asegurar ese derecho de expresarse con libertad, ¿no? De las. Ahora que estamos hablando de maravillas y cosas de desafueros y de Cuauhtémoc Blanco, sí tuvo ese primer proceso y ahora Animal Político publicó otro empezando la semana sobre estos contratos que ya decían que nunca fueron cumplidos. Sí. 323 millones de pesos a 3 empresas que al final les dieron dinero y no incumplieron. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de cosas? Porque ya estoy harto yo como ciudadano de ver cómo pagan contratos completos y al final no entregan animales. O sea, porque yo no entiendo la lógica de decir, pues sí, güey, este contrato te lo pago completo y ahí lo vamos viendo si me pagas o no. O sea, me Si lo parece haces o ridículo. no. Digo, si lo haces o no. Ujú, ujú. O sea, pues, porque eso se presta mucho a este tipo de cosas. ¿Y qué ha pasado durante toda la vida en el ejercicio de poder, en el espacio ejecutivo? ¿No? Yo sí creo, y que tiene que ver con muchas otras temas. Por ejemplo, hay quienes se comprometen al inicio de obra, lo veo por ejemplo en los municipios, a construir ciertos espacios, y eso tiene que ver con la resolución de conflictos sociales, en donde alguien dice, ya no te voy a vender este terreno, no estamos de acuerdo, entonces se va alargando, ¿no? Y es parte de lo que vigila la auditoría, en el caso pues la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, sí hay actualmente mecanismos que establecen que todos aquellos que no pues puedan terminar o concluir una obra, en el caso llamándole popularmente, sí tendrían que ser sancionados, castigados y demás. Por eso es que la presidenta retoma el tema de Cuauhtémoc en el sentido de decir, a ver, nosotros no vamos a permitir que se siga tapando con un manto protector y que se lleven las investigaciones que se tengan que ¿Ya realizar. lo van a desaforar? Ante eso, la fiscalía, la nueva fiscal de Morelos, tendría que presentar una serie de carpetas para solicitar que este proceso pueda Pues iniciar. federal, ¿no? Tendría que ser Gertz-Manero, bueno, la Fiscalía General de la República. Pero quien es el daño o el agraviado debería de estarla armando y presentarla ante ya sea cualquier Cualquiera. dependencia, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que pues quien haya hecho un delito, y lo hemos demostrado en Morena, no debe de permitir seguir solapándose. O sea, sí creo que eso es algo que debe de atenderse viniendo de quien venga, y eso ya lo ha dicho la presidenta de la República, ¿no? 238 clínicas sin antibióticos, medicamentos antibióticos y en anestesia por todo el estado. Y la puntilla de todo es que hay estas empresas correlacionadas con alguien que fue, o no sé si sigue siendo consejero de Morena en el estado de Morelos, Joan Carmona. Yo creo y ese que- carnal es dueño de 6 empresas. Yo creo que eso, lo que es la punta del iceberg, para nadie es desconocido que el sistema de salud de México cada vez está peor y en los estados de la República todavía peor. Entonces, yo creo que nos estamos dando cuenta que el modus operandi de los crímenes que realizan los funcionarios públicos de Morena
es el gran culpable de, además de la ineficiencia gubernamental y de la ineptitud que mata. Yo creo que el crimen organizado de Morena es el que está teniendo más injerencia en que el sistema de salud se esté viniendo para abajo. Y aquí lo vemos. O sea, prefirieron robarse el dinero que comprar materiales médicos, que comprar quimioterapias. No sé si tú sabías, les quiero platicar, en los 4 gobiernos que tiene Acción Nacional, en ninguno falta una quimioterapia para niños, en ninguno. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PAN su dinero lo dedican a atender las necesidades básicas. Ahora ya nos damos cuenta que en Morena, pues el dinero que se requiere para las quimioterapias, pues se lo llevan los consejeros de Morena a sus bolsillos, ¿no? Bien, podemos aceptar que necesitamos mejorar el tema de las adquisiciones a nivel público. Y eso es algo que está haciendo la presidenta de la República. Bueno, pues o sea, sí, a través de un esquema. No me parece que vaya lento ante una embestida, incluso en donde las farmacéuticas operaban a través de estos esquemas políticos. Incluso quizás no te parece que vaya lento porque no eres tú la enferma, diputada, pero con una mamá, con un niño con cáncer, ¿cómo no va a parecer que la presidenta vaya lento? Estamos hablando de salud, estamos hablando de vida. No me parece que vaya lento porque explico por qué. O sea, no en el determinado momento específico de ahora, sino que la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo todo lo que corresponde ante un escenario catastrófico que de verdad dejaron, porque empleaban todos los sistemas, todos los mecanismos para poder hacer negocio de lo que fuera, incluyendo los mismos medicamentos, sin importarles la vida de las personas. Y ahora a través de, o con la mano en la cintura, vienen a decir, ¿no te parece lento cuando ellos han tratado de poner una tras otra una serie de trabas para que no lleguen los medicamentos? Gobernadores están robando el dinero para los medicamentos de la gente. A mí sí me parece que este esquema en donde tiene que ver con la redistribución de los medicamentos, en donde tiene que ver con la eliminación incluso de estas acciones tardistas por parte de las farmacéuticas, de poderle surtir a los hospitales, a los centros de salud, de limpiar de facto todo lo que tiene que ver con el negocio, independientemente del color que tenga que venir, pues se tiene que atender desde la raíz. Pero ¿cómo sostienes entonces el desfalco de Cuauhtémoc Blanco a los hospitales no estoy sosteniendo de para nada que haya un desfalco por parte de un gobernador, inclusive de la Cuarta Transformación. Yo lo he señalado, dentro de Morena he sido muy enfática en las plenarias que hemos tenido, de pedirle y solicitarle a Cuauhtémoc Blanco que inicie él su proceso. Pues no te han escuchado nada. Y desafortunadamente no se ha llevado a cabo en ese sentido. Pero lo que sí quiero mencionar es que por parte de la oposición hay una narrativa constante en este sentido, porque a ellos ahora resulta que les importa, pero mientras Loret de Mola era uno de los beneficiados por parte de las farmacéuticas y los contratos, ahí sí pareciera que teníamos un gran sistema de salud que, como lo hemos mencionado, ni era seguro ni era popular. Hoy se está trabajando para que la gran cantidad de población en nuestro país tenga acceso al IMSS Bienestar sin necesidad de una cartilla obsoleta, que yo sí puedo dar cuenta de que tampoco era un método eficiente, eficaz para atender el tema de cáncer. Mi mamá murió de cáncer y mi mamá murió en un IMSS. Y tampoco tuvo un medicamento. No quiere decir que por ese momento no hubiera, ahora nos debemos de mantener así, sino todo lo contrario. Lo mencionaba al inicio de la intervención, se debe de atender desde la raíz sin permitir que se siga alimentando esta serie de negocios adentro de los gobiernos, independientemente del color que tenga. Yo creo que ese es el problema. El problema es que estábamos hablando del desfalco de un gobernador de Morena que en lugar de gastar en quimioterapias se lo dio a un consejero para llevárselo a sus bolsillos, y terminó la diputada haciendo una defensa de la presidenta de la República. Pero no como si la presidenta de la República fuera la que padece de una enfermedad que se tiene que curar. O sea, yo creo que es un tema de congruencia, un tema de sensibilidad, es un tema de saber que hay niños que están muriendo porque no hay medicamentos, porque los consejeros de Morena se lo embolsan. No, eso es un cinismo de la gente nivel de ¿cómo se llaman estos animales que comen el muerto? Carroñeros, que son muy carroñeros, pero que comen el muerto, se me fue como cuervos. ¿O cómo podríamos llamarle a este esquema de política en donde de verdad no es que sufran ni padezcan, es que se agarran de una bandera, que es lo único que les queda, porque ante la ineptitud, la corrupción, el desprestigio de la oposición, estos temas tan sensibles los retoman como propios. Y eso me parece lamentable. Seguimos con victimizaciones. Hablando de retomar, retomemos qué tal el asunto de las adquisiciones. Porque, a ver, aquí yo ya no tengo idea. O sea, ya tenemos una cantidad de evidencia enorme de cómo se operan este tipo de cosas.
Son empresas fantasma, empresas que comparten incluso domicilios, cuyo domicilio está en un terreno baldío ahí, quién sabe dónde demonios. O que lo guardan. O que lo guardan. Las también. Farmacéuticas guardan el medicamento, no surtiendo así a la gente. Hablando de tema de adquisiciones y de desvíos, tampoco tienen objetos sociales distintos para los que los contratan. Por ejemplo, estos de la salud de Morelos, contrataron una empresa que tenía como objeto social la sanitización de inmuebles y la contrataron para hacer laparoscopías. No, y en Veracruz nada es que lo ver. mismo. Hoy salió la nota Entonces, que con Cuitláhuac, que la presidenta Sheinbaum, que es la víctima de la falta de medicamentos y de quimioterapias para niños, la que premió con un cargo en el gobierno federal, hoy salió el desfalco millonario que también tuvo que ver con el debilitamiento del sistema de salud en Veracruz. Yo creo que es una constante. Estamos hablando ya de un modus operandi. Entonces, Sí, y sacar a Loret de Mola cuando estamos hablando de que no hay medicamentos en pero los pues hospitales, es que creo era no uno de los un contratistas final de la arriba. farmacéutica de nuestro país, o sea, y está claramente los contratos de que este señor se veía beneficiado por venderle medicamento al gobierno federal, o sea, ¿cómo no se va a hablar de algo que se tiene que señalar y que ahora sí se desgarran las vestiduras por algo que en realidad ellos fomentaron? O sea, eso no se nos olvida. 7 años sin medicamentos. 7 años sin medicamentos eso es, y el tiempo avanza. eso. Bien, vamos a legislar para que no andemos con adquisiciones. No, pero eso está legislado. El tema es que ¿por qué está no pasando? Mejor, porque el esto tema claramente es no está que- funcionando. El tema Claro. es que no se debe de permitir en la operatividad y eso es algo de lo que se debe de seguir impulsando. Ahora, y eso es algo que presentaba la presidenta la semana pasada en el esquema de repartición y distribución de los mecanismos. Se están presentando las denuncias ante las farmacéuticas porque por tan solo poner un ejemplo que lo enunciaba la secretaria de Anticorrupción, Buenrostro, ella decía, en Chiapas, por poner un ejemplo, la farmacéutica tal no quería llevar los medicamentos a San Juan Chamula, porque le quedaba más lejos y le salía mucho más barato a ella pagar un amparo a la farmacéutica que surtir los medicamentos. Y ante eso, una serie de mecanismos que hacían más dilatorio la entrega de los medicamentos. Ahora, Es cierto que hubo varias que no estaban. El gobierno tiene que me resolver, no parece- quejarse. No, Yo no creo nos que el estamos gobierno tiene que dar quejando, soluciones. no nos estamos quejando, Les se está estaban- resolviendo. Llevan 7 años y no El resuelto nada, problema siguen que muriendo nos niños. dejaron, de verdad, es que hay que ser muy caraduras estábamos hablando y de que el gobierno de Morena se roba el dinero que va para medicamentos. Se ocupa de ser muy caradura que empecemos hablando del desfalco millonario de los funcionarios de Morena y terminar hablando de la víctima que es la presidenta de la República, Pero porque nadie Loret de está Mola anunciando que es una financiaba víctima. medicamentos y No farmacéuticas. financiaba, recibía contratos. Recibía contratos, o sea, yo creo que tenemos, y más tú que tomaste protesta como diputada, tienes una obligación con la gente de darle resultados. Y es justo no solamente ese argumentos. mismo La gente personaje quiere que ahora medicamentos, sale a señalar. no argumentos. O sea, bueno. Yo diría, más medicamentos, menos argumentos. No, claro que debe de haber argumentos y debe Pero de haber más medicamentos. Debe de haber las dos, porque en esto se trata de resolver, de atender. Que no lo han y hecho en 7 justamente años. a mí me parece que sí se está resolviendo, sí se está atendiendo. Ya anunciaba la presidenta de la República la semana pasada que el 87% de los medicamentos están llegando a los centros de salud y hay un gran reto, sin lugar a dudas, eso nadie cierra los ojos. Vamos pero a la tampoco clínica se y trata de preguntamos a la gente. politizar el asunto. No, se tiene que politizar, claro que sí. Partidizarlo, porque Partidizarlo. en este esquema donde dañaron tanto al país y venir En 6 de años, una los últimos 6 política años, claro. carroñera, pues son sus aliados. O Los sea, últimos 6 años, de el López PRI Obrador. y el PAN que El tanto huachicol, daño yo le creo que ya hicieron hablamos del a huachicol este de las país, y farmacéuticas. ahora venir y mencionarlo aquí El huachicol de con los todo el medicamentos. sentido y con todo el cinismo me parece lamentable. El huachicol Y de los lamentable que sea medicamentos y este el tipo de huachicol de las jóvenes que nos quimioterapias. defiendan. Otra cosa que ya va a llegar a tu escritorio, diputado, va a ser la reforma al amparo, que se aprobó ayer, me parece, en el Senado, después de quién sabe cuántas horas de andar discutiendo, que tiene cosas buenas. La neta, vamos a aceptar, vamos a empezar por las cosas positivas para que luego vean que no anda aquí uno criticándolo de a gratis. Mira, Eh, no la tomé. La digitalización de todo el proceso que tiene que ver con el amparo, me encanta. Eso yo creo que ya vamos a buen tiempo, ¿no? Para que empiece a suceder. Y la definición de los plazos de resolución, que pues es algo que también se notó en la reforma judicial, el poner un límite, ¿no? Para que se resuelva un tema, me parece bastante sano, ¿no? Ayudará a que todo salga mucho más rápido. Pero sí lo de la retroactividad, esto que está pasando. O sea, meten una cosa de último minuto. ¿Qué clase de PRI es esto? Vianey, Dios santo. ¿Por qué metemos una reserva de último minuto para hacer esto retroactivo?
Bueno, primero hay que aclararle un poco a la gente porque han salido con una falsa narrativa en decir están eliminando el amparo y entonces ya no habrá manera de que la gente pueda defenderse. Eso es completamente falso. O sea, como todo lo que vienen a decir acá, que la verdad es que son más falsos que un billete de 3 pesos. Lo que se busca con esta reforma, esta ley de amparo, tiene que ver con varios sentidos. El primero es digitalizar, volver más dinámicos los trámites, acercar el amparo realmente a la gente y de alguna manera evitar que aquellos que deben de manera a los temas fiscales y demás, pues puedan seguir retardando estos procesos y con esto pues castigar a quienes no han pagado. O sea, no se puede seguir permitiendo que la justicia solamente sea para unos cuantos y que además de eso les permita a quienes deben recurso no pagar a través de actos dilatorios. Esta reforma que se hace es en sentido de una jurisprudencia que está vigente desde el 2014, que ha sido defendida, que ha sido atañada incluso a quien es uno de los partícipes dentro de esta reforma y que hoy lo que busca es de alguna manera establecer que estos mecanismos sean más concretos, más rápidos y digitalizados para evitar que cualquiera hijo de quien sea presente amparos en nombre de otras personas como pasó con los hijos de López Obrador, ¿no? Que creo que eso debe de evitarse porque justo les sirve a ellos para poder establecer una narrativa en la cual pues no les importa tocarse el corazón y señalar una serie de cosas y acusaciones. ¿Pero qué hacemos con lo de la retroactividad? Bueno, yo lo que creo es que... Porque ni a Claudia le gustó, O sea, Claudia también dijo como... Hay que revisarla en la Cámara de Diputados. Recordemos que fue la primera etapa que sale en el Senado y entonces pues a nosotros nos tocará estudiarla a profundidad, ¿no? Monreal ahí que... No, pero no solo ¿Quién aprobó diputados. la reforma de la ley de amparo? Una persona que era líder de un cártel cuando gobernó el Estado, ¿sabes? O sea, Adán Augusto López, ¿no? Que en lugar de andar aprobando la reforma al amparo, tendría que andar rindiendo cuentas ante las autoridades porque era líder de un grupo criminal durante su gobierno, ¿no? Entonces, Adán Augusto López es su secretario de Seguridad Pública. Yo creo que, yo pensé que estabas hablando para que nos demos Felipe cuenta Calderón. de quiénes son los que quieren eliminar el amparo, los mismos que quieren eliminar los plurinominales, los mismos que expropian, los mismos que quieren limitar la libertad de expresión como lo están haciendo en los estados que ellos gobiernan. Insisto, si tiene alas, tiene pico y hace cuac, es un pato. Si quieren eliminar tantas libertades, es un gobierno autoritario y fuera máscaras. Yani, esta reforma viene de lo que ustedes ven como un abuso de todo lo que se hizo el sexenio pasado. No, no me parece que venga de un abuso, ya lo mencionaba, es parte de un esquema me refiero específicamente a todos los amparos que se fueron dando en el sexenio de Andrés Manuel. No, pero no solamente atribuye eso, o sea, de verdad tiene que ver con un esquema, primero de digitalización, de favorecer a los tiempos y una serie de cosas que se está buscando para fortalecer el amparo. Y luego entonces tiene que ver con un esquema de recaudación, porque hay una... O sea, es principalmente fiscal. Voy para esa parte. O sea, hay una manera de operar de todas aquellas espacios litigantes en donde vuelven al derecho fiscal un derecho carísimo y en donde se enriquecen y en donde desafortunadamente por este tipo de hacer o ejercer el derecho, muchos de ellos le deben millones de pesos al gobierno federal. Y eso impide que ese recurso ingrese a las arcas y llegue en derechos sociales a la gente, por ejemplo, o que se invierta en infraestructura social, que además hay una inversión, pero que haya un crecimiento real ante esto. Entonces, yo sí creo que este tema de los amparos está primero garantizado en nuestra Constitución, está garantizado en la reforma, pero que de alguna manera ha dilatado la posibilidad de pagar o de recaudar por parte del gobierno federal de ciertos actores muy específicos. Digo que es irónico que en el marco del aniversario de la matanza estudiantil, donde fue una lucha por libertades, por diversas libertades democráticas que el mismo movimiento estudiantil desencadenó, que en el marco del aniversario estemos hablando de reformar el amparo y de debilitarlo, disminuirlo. ¿Pero en qué sentido se debilita el amparo? O sea, dime así. La retroactividad que diversas cámaras, diversas barras de abogados más allá de la retroactividad de la ley, porque la retroactividad de la ley aplica para quien ha sido en ese momento castigado o está buscando un amparo. De allá, ¿qué más limita el amparo?
O sea, para cualquier personaje común y corriente. Te doy respuesta. Es un instrumento de defensa de los derechos. ¿Y en qué se imposibilita ahora? La misma constante que he repetido a lo largo de todo el programa es el debilitamiento de instrumentos de defensa y de libertades democráticas. ¿En qué sentido, pues? O sea, ¿en qué limita que una gente no pueda acceder al amparo? Hay un tema de retroactividad. Pero eso aplica para cualquiera que ya esté mediando el derecho. Como lo pero mencionó Carlos, ni siquiera a la presidenta de la República hoy le gustó. No, pero eso no es mi pregunta. O sea, yo soy muy específica. ¿En qué realmente se limita al que el ciudadano pueda acceder al amparo? O sea, dímelo. O sea, ¿existe eso real? ¿Qué cosa? Que esa posibilidad de delimitación para que cualquier ciudadano pueda acceder a un amparo. Hay algunas cosas que sí están sacando. Pero, todo lo que tenga que ver estrictamente con bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso tiene que ver con otro artículo, pero estamos hablando específicamente en el tema de amparo. Si a mí la UIF me empieza a investigar, por lo que quieras, no he hecho nada. No empiecen, no busquen nada. Eres periodista. Pero, por ejemplo, una de esas, o sea, se le bota la canica a quien está. ¿Quién está diciendo la UIF? Ya se me olvidó. Bueno, quién sea que le esté diciendo. Perdón por no saberme tu nombre. Seguro es uno de la barredora. Y me bloquea la cuenta. Yo. ¿No? Yo que tengo gente a mi cargo. Exacto. Y tengo que hacer pagos. Órale, va, te bloquea la cuenta. Mírame, Vianito, te estoy respondiendo tu cuenta. Dale. Pregunta. A mí se me imposibilita entonces poderme defender ante algo que yo juzgo como injusto, porque en la ley de amparo se prohíbe expresamente que no procede ningún tipo de suspensión frente a bloqueos de cuenta que vengan de la UIF. Entonces le estamos dando a la UIF casi un poder o una concepción de conocimiento suprahumano de que no, pues este güey tiene tratos chuecos, por eso bloqueanla. Pero yo digo, güey, no, o sea, yo no he hecho ni madre. Aparte le tengo que pagar a gente a mi alrededor, no tengo que pagar el gas, la luz y todo ese rollo. No me puedes bloquear la cuenta, güey. Yo te contesto. Justamente en este mismo artículo, lo que se evita es que se salgan con esta tangente de decir, oye, yo necesito pagar el agua, la luz, lo que acabas de decir. Bueno, pues, porque lo que se logra a través de este artículo es que, mira, ¿en qué sentido? Pongamos un ejemplo. Genaro García Luna, estado detenido en Estados Unidos. De repente un juez decide liberarle las cuentas a su esposa y entonces ellos pueden hacer uso de las cuentas que estaban detenidas, ¿no? Y sin mediar, sin importarlo por lo cual estaba siendo juzgado. Luego entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los jueces deciden liberar al por mayor cuentas a todos estos tipos de delincuentes, porque en el caso tuyo, pues tú eres un gran personaje, ¿verdad? Pero Genaro García Luna es algún gran personaje para algunos militantes del PAN, pero para la gran mayoría de la población en nuestro país sabemos que era el líder del cártel y que representó de alguna manera quien le dio el golpe al avispero para desembocar en lo que hoy vivimos en el tema de inseguridad. Pero regreso al tema. Este personaje le liberan las cuentas los jueces y de ninguna manera él se queda con la posibilidad de seguir llevando un proceso en donde, o más bien, llevando un proceso ventajoso porque él ya tenía liberadas sus cuentas. A diferencia de lo que hoy se plantea dentro de este artículo, que es siempre y cuando esté dentro de justamente revisión jurídica y todos aquellos que requieran de un recurso vital, es decir, para poder pagar tu agua, tu luz, tu gas, se mantiene. O sea, esa parte, si tú necesitas ese recurso para poder llevar a cabo... ¿Qué vamos a clasificar? Pero por ejemplo, bloquean cuentas de mi empresa. No le puedo pagar a mi gente. No, pero lo que se está tratando de investigar, lo que se está tratando de impulsar es que pues aquellos derechos vitales estén garantizados. Si le tienes que pagar si le tienes que pagar a tus trabajadores o además, pues eso se tendrá que presentar y tendré que decir, mira, yo estoy contratando a ciertas personas, es lo que le tengo que pagar. O sea, todo eso es lo que viene dentro de el Pero me la van a liberar de todas formas. No, porque no es la cuenta en sí. O sea, lo que se trata es de garantizar el derecho vital. Eso es lo importante, ¿no? Siento que ahí, faltará ver cómo termina el texto. Me parece que es algo que se tiene que impulsar. Pero tiene que ser estúpidamente detallado. Yo creo que la diputada se esforzó mucho en explicarlo. Notar ese esfuerzo que hiciste de explicación pedagógica, creo que habla de que hay que poner el foco rojo en esa ley, porque, insisto, debilita libertades, debilita defensa. No, es que lo explico pedagógicamente para que se entienda bien, porque de repente se agarra una narrativa de están eliminando el derecho al amparo y pregunto y no hay una respuesta clara. Sí hay una inclinación un poquito más tendiente hacia... Pero tiene que ver en dos sistemas, o sea, dos temas importantes. Es una constante, ¿no? Uno que es... uno es el fiscal, 100% ese quieren
como que jalar paguen un los que poquito más deben. la manta hacia ellos. Queremos que paguen los que deben, pues. Está bien, O sea, yo también. Yo ahí no tengo ningún... no se puede que me seguir Empezando por Adán tolerando. Augusto, que empiecen por Adán Augusto, por el coordinador de los Y que senadores me de Morena, cobren que menos. pague todos los impuestos que debe. Y ya lo anunciaba, o sea, también hay que ver las conferencias completas. O sea, A ver, eso lo... Ya para irnos despidiendo. Le expropiaron al señor Alito Moreno sus terrenitos allá en Campeche. Estamos ley de- volviendo a este país Nueva un ley. país Ya lo dijo la Nueva ley. Ya lo dijo la democrático, diputada. Nueva ley de democracia, No lo dije yo, no lo dije yo. y demás. La nueva ley de expropiación allá en Campeche. Le quitaron 3 terrenos, uno a nombre de su jefa, de su jefecita. Yo no entiendo. O sea, si haces una tracalada, yo creo que lo último que quieres es arrastrar a tu mamá, ¿no? ¿Para qué la tipo de metes en cosas. tus negocios? Es lo que yo digo. O sea, Yo jamás eso en mi sí vida- es no tener Si en madre. algún momento, que no, me propongo la intención de hacer algún delito, si hay una persona a la que jamás voy a mencionar ni arrastrar por el lodo, es a mi jefecita santa. Pero bueno, a nombre de su mamá y 2 a nombre de su arquitecto. En total estamos hablando de 7 hectáreas que dejan aquí en descubierto, claro, ya la rivalidad que existe y estuvo de manifiesto durante todo el sexenio pasado también entre Laida Sansores y Alito Moreno. O sea, ya llevan tiempo, ¿no? De que se madreaban. Laida fue candidata en 2015, ganó Alito por más de 20 puntos la elección. Entonces, ya después llegó Laida, porque parecía inevitable, ¿no? Que llegara Morena también ahí. Pero aquí pues, surgen varios asuntos, más allá de si es culpable o no, como diría Luis Miguel, Alito Moreno. Queda todavía un sabor agridulce por la rivalidad política que hay entre Alito y Laida. Porque hemos visto, ¿no? Hasta en el martes de Jaguar poniendo cosa que pues, obviamente hubo que irse a amparar, ¿no? Mi niño, Alito, para que ya no le hicieran más cosas. No es venganza, o sea, porque pues, ahí yo me imagino varios espacios también para construir la Universidad Rosario Castellanos, que serían menos conflictivos, porque ahí Alito no se va a quedar así de, bueno, pues ya, ni modo. Serían menos conflictivos a lo mejor pues, establecerse en otros lados. No estoy yo defendiendo a Alito, ni mucho menos, ¿no? Hay pues, que pague lo que quiera. No podemos tomar esto como una especie de pues, sí, venganza, retribución, aprovechando la nueva ley de expropiaciones. A mí me parece, primero hay que poner un poco en contexto. Esta reforma es una actualización o un derivado de nuestra reforma vigente a nivel federal y que ellos impulsan, ¿no? En el tema local. Ahora, tiene que ver también para poder, ellos le nombran así, ¿no? En su exposición de motivos, ellos mencionan que tiene que ver con la regularización de los predios, la articulación de las ciudades y una serie de cosas que más bien es justamente alinear a la legislación federal. Ahora, ¿qué pasa con estos terrenos? Estos terrenos, Alito los compra en 33 centavos el metro cuadrado, es decir, compra una serie de terrenos en 100,000 pesos, que van de los 100,000 a 150,000 pesos, con un valor real de 450 a 750,000 millones. No, estoy mintiendo. O sea, 450 millones a los 750 millones. Ese era más o menos el precio real que está justamente en estas playas, en la playa Champotón, que le nombraron la playa Alito. Bueno, primero, a mí me parece, ya un poco poniendo este contexto, a mí me parece que es un acto legal y un acto justo. O sea, pues, ¿cómo legal sí despojas es, pero, a 30 personas en la compra de un terreno a 33 centavos para poderse enriquecer? ¿Y con qué cara puedes salir y defender todo este abuso? Ese sí fue abuso de poder y de influencias para hacerse millonario. Algo que sí o está sea, muy raro. eso me parece totalmente antimoral. Algo que sí es muy raro es que se llama Lomas del Castillo, donde están los terrenos que acaban de expropiar. 43 de los 104 lotes que hay dentro de ese conjunto tienen que ver con Alito, porque su hermano, él en lo personal, su mamá y su arquitecto son dueños pues, de la tercera parte, ¿no? De los terrenos que hay en ese lugar. Justo, yo Sí, está raro. Sí, es rarísimo. Los negocios de familia. ¿Sí van a desaforar a Alito? Vayan aprovechando. Pues por eso queremos eliminar el foro, pero hay No, quienes pero pues no están ahorita, de acuerdo. pues, Lo pueden hacer, lo van a en la desaforar, comisión ¿no? instructora, pero bueno. Ya, yo les quiero decir algo. danos la Yo le quiero primicia, platicar algo a la viejo, diputada. Dios A la diputada. Nosotros aquí en la Ciudad de México conocemos muy bien a Laida Sansores. Ella gobernó un Álvaro municipio, Obregón. una Hasta aquí al lado. alcaldía, Álvaro Obregón. aquí enfrentito, Álvaro Obregón, y dejó en los huesos la alcaldía. O sea, un desfalco millonario. De hecho,
cuando gustes podemos hacer un recorrido a unas escaleras faraónicas que hizo, que ya no sirven, que costaron 4 veces lo que tendrían que costar. O sea, es un personaje muy cuestionable aquí en la Ciudad de México. Por eso es que mejor huyó de la Ciudad de México y se fue a refugiar a Campeche y a vender una nueva historia. Desafortunadamente, pues, los campechanos le creyeron sus mentiras y ahora pues, están padeciendo lo que están padeciendo. Yo nomás quiero decir algo rápido. Laida Sansores tiene una constante de prohibir a la prensa que se expresen sobre ella. Entonces, ahora tienes el antecedente de que expropia a X personaje de la oposición territorio, yo creo que es cuestionable. Yo quiero concluir a X personaje de la oposición, no es X personaje de la oposición. Para mí sí es X personaje de la oposición. Pero es su aliado, fue su aliado. Fue nuestro aliado. Fue su aliado y sigue siendo su aliado en la votación de las reformas. O sea, a ese personaje es el que vienen a defender aquí en la mesa. Yo vengo a hablar un Alito Moreno que yo solo quiero hacer mención de algo y concluyo con esto. Y salen a decir, no, es que es abuso de poder. Abuso de poder es comprar metros cuadrados en 33 centavos. O sea, eso es una vacilada. En este programa comenzamos hablando de las vallas, lo que implica una censura del gobierno de Claudio Sheinbaum a las libertades. Después hablamos de cómo con el fuero quieren quitar derechos a derechos democráticos obtenidos en una lucha democrática a lo largo de los últimos 30, 40 años. También vimos cómo quieren atentar contra la libertad, queriendo quitar el amparo. Todos estos argumentos los ha estado defendiendo la diputada. Y por último, cómo quieren quitar bienes a opositores con la expropiación. Tenemos 4 puntos de debilitamiento de libertades y de la estructura democrática de nuestro país. Por lo tanto, yo lo único que digo es que de todo el debate que ustedes pudieron ver el día de hoy, todo fue, la defensa de la diputada fue intentar defender lo indefendible de cómo están intentando desarmar un andamiaje democrático y de libertades. Por eso es que creo que es importante que a partir de este momento activemos la alerta autoritaria. Yo nada más espero que la Fiscalía, además de expropiarle los terrenos, que seguramente van a ser combatidos, la expropiación, yo nada más espero que pues, sí hagan su chamba ahora sí bien y ahora vemos ahí la Fiscalía de Campeche haciendo un trabajo, digamos, dejando de lado lo político para que hagan el trabajo que tiene que hacer bien y luego pues veamos a ver si se aprueban el desaforo de Alito o no. Pues queremos eliminar el fuero completo. Que ahora, que te voy a decir algo, me extraña, porque sí, en este programa ya traemos de piñata a Alejandro Gertz Manero, pero hay una verdadera razón. Se supone que ayer iba a ser la primera audiencia, ya con esto es que nos vamos, del contraalmirante Farías Laguna, de estos que estaban metidos en el contrabando de gasolina. Fue diferida al 20 de octubre porque la Fiscalía no entregó completo el expediente. Estamos hablando de más de 18,000 páginas. Que digo, güey, imagínate tú, digo, qué bueno que no me dedico a ese rollo porque leer 18,000 páginas se me hace atroz. Pero es el tipo de cosas que llegan a suceder y que luego, hablando de aplazar audiencias y alargar procesos, pues luego la Fiscalía no hace lo que tenía que estar haciendo y pasa este tipo de cosas. Es justicia dilatada, ¿no? Con este asunto. Y a lo que voy, pues no vaya a ser que también se nos ocurra algo parecido con lo de Alito, que luego la Fiscalía hace todo con las nalgas y el proceso se vaya a la goma. Y en el tema de Huachicol, todos los caminos llevan a Macuspana. Rodrigo Miranda, vocero del PAN, y Vianey García, diputada federal del bello y hermoso estado de Puebla, con la segunda mejor gastronomía de... Yo pensé que le íbamos a entrar a este tema del huachicol. Rapidísimo, yo lo que sí quiero mencionar es, hoy hay personas detenidas, 14 personas detenidas, incluyendo justamente un vicealmirante, y esperamos que pronto haya justicia en cada uno de los casos. Yo quiero que me digan, si en gobiernos pasados hubiera por lo menos una persona detenida en el caso del huachicol, por lo menos en Puebla, que es de donde yo vengo, en donde le pagaban a los periodistas con billetes que apestaban a gasolina, ninguno. Así que sí hay un antes y un después. Y lo que queremos debilitar son los privilegios de esa clase política que saqueó el país, que son cínicos, los del PRI, y que son hipócritas, los del PAN. Así que lo que no debemos de permitir justamente es que el país regrese con los que están en el basurero de la historia. Bueno, ahora sí, yo también lo espero. Las estadísticas no están del lado de la Fiscalía porque tiene un porcentaje de impunidad del 95%. Estoy completamente de acuerdo. Y viene una reforma en materia de las fiscalías. Pues ya el tiempo apremia. Y para estar presente, me quiero ir a dormir. Los hijos de López Obrador, el huachicol es su negocio. Entonces, todos los caminos llevan... Rodrigo Miranda, vocero del PAN, y Vianey García, diputada del bello y hermoso estado de Puebla. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense de suscribirse al canal, darle like y pues nada, nos vemos la próxima semana.